Ter Stegen, héroe o villano. Apenas empieza el mes y el Barça ya intenta cometer otro delito. Y es que en las últimas semanas el caso que involucra al FC Barcelona y a su portero, Marc-André Ter Stegen, está marcando una nueva disputa entre el club y jugador. La última noticia de la novela, Ter Stegen se habría negado a firmar el consentimiento que le permitía al FC Barcelona enviar sus informes médicos a la liga. Cosa que habría desatado una nueva disputa en el club, que al final, después de ser amedrentado, parece ser que terminó cediendo. Pero es que después de todo lo que se dijo para ciertos culés, su nivel de maldad ya se parece al de cierto pintor austriaco. Por el poder de la maldad. Bueno, es que también hacer quedar como el villano a un alemán no es tan difícil que digamos. Y mientras tanto, del otro lado, hay quienes mencionan que la directiva lo está usando como un chivo expiatorio para salvar sus propios errores económicos. Pero es que la verdadera pregunta es, ¿cómo llegamos hasta este punto donde Ter Stegen parece ser que pasó de héroe a ser un villano, a ser más malo que Le Coloco? Y si lo pensamos, esto como que ya me suena un poco familiar. Se ven muy similares. Ya que en los últimos años hemos visto cómo varios jugadores del FC Negreira terminan saliendo por la puerta de atrás. ¡Llévensela! ¡Llévensela! Y si bien algunos ya eran por tema de rendimiento, parece ser que lo económico casi siempre es tema de disputa y una constante. Porque cuando la directiva del club intenta echarlos o hacer que cambien su contrato, al no lograrlo intenta prácticas que, si bien no son ilegales hasta cierto punto, sí son bastante cuestionables. Y aquí no quiero acusar a nadie, pero denme un segundo. Y es que estos casos ya están siguiendo como un patrón. Cuando el jugador no acepta que las condiciones para su salida o un cambio de contrato, los medios casualmente comienzan a sacar sus trapos al sol, tachándolo de problemáticos, egoístas o culpables de la situación del club. Es que no se quieren bajar el sueldo, es que no podemos inscribir a este otro si no sale, es que el club no avanza por su culpa. Esas frases ya son una constante en la prensa cada vez que un jugador no se quiere subordinar ante la directiva. Y ahora Ter Stegen parece ser que es el principal blanco de este escrutinio público, el cual también terminó desenmascarando la hipocresía del culé, el cual sigue un discurso planteado por la directiva, en donde no importa lo que ha hecho el jugador o lo que le ha dado, si no te alineas a lo que necesita ahora, serás tachado de traidor o de mal jugador. Y es por eso que hoy veremos la cronología del caso Ter Stegen, pero también de la hipocresía culé que hablamos. Adelante con la intro. Pero ¿cómo llegamos a este punto donde Ter Stegen era un héroe culé a ser el ser más malvado y ruin de Cataluña? Un villano que es malo. ¡Malo! ¿Malo? ¡Ay, malo! Pues déjame te cuento el famosísimo contexto que te tragará sin pretexto. Durante años Marc siempre había mantenido un buen nivel físico en lo que serían sus diferentes años en el Barcelona, y siendo un titular indiscutible. Pero en el 2024 su nivel comenzó a ser cuestionado por algún sector de la prensa y cierta parte de la afición, algo que es muy común en clubes populares como el FC Barcelona, y que le puede pasar a muchos jugadores. Aún así, Ter Stegen seguía siendo capitán y una figura respetada dentro del vestuario. Pero mientras tanto, en la subtrama de la directiva, como siempre, andaban haciendo circo, maroma y teatro para poder cumplir con el fair play financiero. Los sacaré de las ganancias de hoy. Y no hay dinero aquí. Y se hablaba que el club planeaba desprenderse de ciertos jugadores con altos sueldos para abaratar costes. Y cuando parecía que nada les salía bien económicamente hablando, Unas monedas, señora. eso sí, ya llevan varios años así. Bueno, también futbolísticamente hablando, el alemán sufre la rotura completa del tendón rotuliano de su rodilla derecha, lo que le apartaría varios meses del campo de juego, cosa que pegaba anímicamente a los de Cataluña. Bueno, lo intentamos. Y más cuando vieron con sus otras opciones eran el joven Iñaki Peña y la joven promesa de 34 años de edad recién salida del retiro, Szczęsnik. ¿Qué? ¿Esos inútiles? No pueden ni con un problema pequeño. ¿A qué nos ayudarán a rendirnos? Todo parecía alinearse para que el Barça la pasara mal mientras que su portero titular se recuperaba. Pero fue avanzando el tiempo y los partidos, y el rendimiento de esos suplentes comenzó a mejorar en cada partido, con atajadas claves que terminaron llenándole el ojo a Hansi Flick y que colectivamente junto a todo el equipo lograran la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Una gran temporada para el Barcelona que no se veía desde hace años. ¡Qué maravilla! Y todo parecía felicidad en Barcelona. Y es entonces que para la directiva y cierta parte de la afición, el recuerdo de Ter Stegen se viera un poco anticuado. Sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda, y te va a pasar a ti. Para nada, maestro. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever, forever. Forever, forever. Como mencionamos, ya estaba siendo un poco cuestionado por cierta parte de la afición, pero no pasaba de unos cuantos mecos de Twitter.
Pero ahora viendo esto, como que el culé se olvidó de todo lo que había hecho Mark. Y más como comentamos que el club buscaba una salida para liberar masa salarial, como que se puso un punto en Ter Stegen. Y como dice mi abuela, el muerto y el arrimado apesta los 3 días. Bueno, eso y que los negros no deberían pero hasta ese punto Mark como que no sentía comprometido su futuro, ya que había sido titular en Barcelona y pues no habría problema, solamente se recuperaba y ya estaba. Ni siquiera se preocupó cuando llegaron rumores de que el club buscaba a la joven promesa Joan García. Pero esa tranquilidad parece ser que tambaleó cuando el movimiento por el joven se hizo efecto, ya que si juntamos este nuevo fichaje, la buena temporada que tuvieron sus otros dos porteros y la baja de juego de Ter Stegen, más que el club quería de bajar costos, hizo que considerar su salida no fuera algo tan descabellado. Y es que cuando parecía que Ter Stegen ya estaba al 100, le comunicaba que él no sería el titular esta nueva temporada. Y es el momento en que las cosas para ambos comienzan a desquebrajarse. Y esto debido a que si bien al portero no le agradaba la idea de ser suplente, pues como a todo jugador, se había comunicado que lucharía para ganársela. Pero en Barcelona ya parecía que eso ya no era una opción, y parecía que se querían deshacer de él a toda costa, porque después de que le comunicaron la noticia, dijeron que si había alguien interesado, le facilitarían la salida. Y es cuando Marc se planta contra la directiva, y es que él no quería abandonar Barcelona, porque para él y su familia, España era su hogar y se sentía muy a gusto viviendo ahí, y como dijimos, él estaba dispuesto a pelear por la titularidad, cosa que no cayó muy bien en la directiva, ya que lo querían fuera sí o sí, todo para cuadrar sus finanzas. Tanto que pensaron que con el mundial en puerta, la amenaza de no ser titular podría moverle unas cuantas aguas al alemán. Y es que aunque Nagelsmann le prometió a Ter Stegen ser su portero número 1 en la Nation League, cosa que cumplió dándole juego contra Portugal y Francia, eso podría cambiar pronto, ya que si Guardameta no ve actividad, su lugar en la selección podría peligrar. Eso el club lo sabe y por eso confiaba en que esa amenaza silenciosa sea suficiente para que el propio Ter Stegen decida irse. Tiempo después comenzaron a salir varias ofertas, pero no pasaban de ser humo. Pero la que parece que sí fue real fue la del Galatasaray de Turquía, el cual le ofreció un contrato por 4 años, cosa que sería un año más que en Barcelona, y un pequeño aumento de sueldo. Eso sí, siempre y cuando el jugador saliera con su carta de libertad. Pero aún así, Marc dijo que no, ya que no se trataba de dinero, ya que como mencionamos, su familia le gustaba vivir en España, y además de que no le estaban agradando las formas en que la directiva estaba tomando todo el caso. 3 semanas después. Tiempo después el equipo volvió a los entrenamientos y la presión del Barça comenzó a aumentar, ya que ahora tenía 4 porteros, el alemán Joan García, Szczęsny e Iñaki Peña. Y para complicar las cosas aún más para el alemán, se resintió de una lesión lumbar que arrastraba desde el 2023, por lo que decidió finalmente operarse. Pero antes lanzó un comunicado que afirmaba que solo estaría de baja 3 meses y después volvería 3 meses. Y es importante aclarar que eran 3 meses, porque si eso se cumplía, esos 3 meses arruinaría los planes del Barcelona. ¿Pero por qué? Porque ahora el club con la lesión de Ter Stegen podría acogerse a la figura de lesión de larga duración, el cual le permite a un club reducir el salario de un jugador lesionado. Y con eso, el Barcelona podrá reducir la masa salarial. Pero ¿por qué era tan importante la duración de la lesión? ¿Por qué? Para ello, la baja debe ser de al menos 4 meses. Y si no se cumple ese plazo, el Barça no podrá utilizar el 80% del salario de su capitán para poder inscribir otro jugador. Y parece ser que eso enojó a la directiva, ya que comentaban que la lesión podría durar un poco más. Guiño, guiño. Y ellos lo vieron como un acto solo para chingar. 3 semanas después. Tiempo después se reportaba que el alemán iba a viajar a Francia a hospedarse. Y no quiero imaginar qué pensaría Ter Stegen de lo que pasaría si lo dejaban solo con alguien del club. Y todo parecía pues bien, se esperaba la mejoría del jugador y un diagnóstico pronto. Pero entonces el 5 de agosto parece ser que es el día que se pudrió todo. Que haya la noticia, Ter Stegen se negaba a firmar el informe del club. La principal discrepancia era el tiempo de recuperación. Como dijimos, Ter Stegen había dicho que solo eran 3 meses, mientras que el club no daba una cifra oficial. Solo dijo que dependería de la evolución. O sea que para ellos el alemán ya tenía gangrenada la pierna y no volverá a jugar al fútbol nunca más. Hola, soy el doctor Hibbert. Mucho temo que voy a tener que amputarle una nalga. Y es que ninguno de los dos quiere ceder. Que sean 5, 4. 3. Tómalo o déjalo. Y es que ahora la liga debería evaluar un informe médico para autorizar oficialmente el tiempo de baja, porque recordemos que los clubes no pueden publicar información médica sobre los jugadores sin autorización de ellos. Y es que ahora con eso el Barcelona tiene los huevos en la garganta, por temas de inscripciones y el fair play financiero. Y ahora una comisión médica independiente de la liga evaluará el informe del Barça, si son 3 o 4 meses. Si 3 de los 4 médicos coinciden que la decisión supera los 4 meses, el club podría registrar a su nuevo portero, pero ya no liberaría el 80% completo de su ficha, cosa que habíamos mencionado debido a las reglas que aplican cuando el mercado estaba abierto, se reduce al 50%. Pero además, si el portero alemán regresa antes del plazo aprobado por la comisión, el club sería castigado, ya que perdería lo triple que liberó. El club todavía como morra tóxica con su vato pensaba que recapacitaría, pero ahora parece ser que se rompió completamente la relación, hasta el momento. Tanto que incluso le quitaron la capitanía. ¡Pero soy un héroe!
Y lo felicitamos. ¡Nunca vuelva! Pero entonces, en un giro doble de la trama, Íñigo Martínez se marcha al fútbol de Arabia, liberando así masa salarial. Y Ter Stegen, después de todo lo que pasó, decidió firmar la carta, dando por fin un cierre a este caso. Pero entonces, parece ser que todo se arregló entre ambas partes. Esto deja al descubierto un escrutinio público que se hace a los jugadores. El cómo un discurso puede llegar a tergiversar la creencia de una persona de lo que realmente es. Porque esto es una muestra de cómo para las personas, si no te acomodas a lo que necesitan, te van a tachar de un villano. Ter Stegen pasó de ser el mejor portero del mundo para los culés al más pendejo de todos. Pasó de ser el megaportero del Barcelona a parecer que hablamos del Picolín Palacios, porque parece ser que este maltrato y estas formas no parecen ser nada nuevo en la entidad del Fútbol Club Barcelona. En los últimos años hemos visto casos como lo de Luis Suárez, Gerard Piqué, Sergio Busquets e incluso el propio Messi. Son ejemplos de jugadores a los cuales antes de su salida fueron acosados por la prensa, todos con el mismo modus operandi que estamos viendo. Un patrón donde los medios juegan un papel crucial llenando los titulares con noticias de responsabilidad hacia estos jugadores del mal momento económico del club. Lo señalan mediáticamente generando un discurso de culpabilidad, como si ellos tuvieran toda la responsabilidad del que el Barça no pueda inscribir a otros o del fair play financiero, pero sobre todo deslindando la culpabilidad a la directiva, quien es el verdadero culpable de la gestión. Y si bien muchos de ellos eran jugadores de la antigua directiva y eran cuestionados por su nivel, que su ciclo en Cataluña parece haber terminado, las formas parecen ser sacadas de película de conspiración. Y es que siempre es culpa de alguien más, pero nunca de la mala gestión, porque literalmente la directiva aplica la de todos son pendejos menos yo, cuando tanto Deco como Laporta se han marcado papelones financieros, con las famosas palancas y todo eso del palco VIP, por ejemplo, porque es mucho más fácil tirarle todo el peso a la responsabilidad a los jugadores porque son la cara mediática. Y claro que muchos de la borregada se tragaron todo ese discurso como si nada, y los tienes ahí como mecos en Twitter culpando y acosando a los jugadores, cuando todos esos jugadores realmente tienen un contrato vigente. ¿Y qué es un contrato? Bueno, parece ser que ni la directiva lo sabe. Señor, pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. ¡Que no se puede romper! Y es que si no logran que se vayan o que se acomoden a sus ajustes económicos, entonces los amedrentan con el escrutinio público, hasta que los sobajan a lo que ellos quieran. Con Messi no pudieron, porque bueno, pues es Messi, es más grande que el Barça. Pero hasta él sabe que cómo se manejó su salida fue una traición y manipulación política. Y no lo digo yo y no me lo estoy inventando, el mismo argentino lo sabe. ¿Cuántas veces se ha hablado mal de Frankie Ping Pong? Solo por el contrato que tiene. ¿Y cuántas veces se le ha echado la culpa? Y que sí, su nivel ha sido irregular, pero siempre es señalado como el culpable de que el Barça no pueda fichar. Cuando no esté Frankie de Jong, ¿a quién le van a echar la culpa? Piqué igual, sus últimos años fueron de risa, pero fue masacrado por la prensa cuando él perdonó 50 millones de euros. Y ahora es Ter Stegen, que le quitaron su capitanía y tuvo que firmar. Y es que lo que estuve viendo es que a la gente se le olvida quién es Ter Stegen, un tipo que respondió cuando se necesitó en el Barcelona, que fue parte de tu última Champions y que durante años decían que era el mejor del mundo, y ahora que no le conviene al Barça, ya lo quieren echar, o ya lo amedrentan. O los mismos del Barcelona están diciendo que es Ter Stegen, tanto que le tiraban a los que le tiraban, ahora sí que a Ter Stegen. No, es que Ter Stegen sí es el mejor del mundo. No, pero ahora parece ser que hablamos del güey de la talacha. Ahorita es el tipo sin manos. Yo no entiendo, porque la hipocresía culé está a todo lo que da. Y se acaba de dar el ejemplo claro. Íñigo Martínez se va al fútbol de Arabia y todos hablan de él como si fuera Pelé o Maradona. Y si bien cumplió cuando se le fue requerido, es un jugador que tuvo una temporada buena. Y ahorita ya son todas flores, son aplausos y todos despedidas, cuando realmente los dejó tirado porque ya tenía la pretemporada hecha. Pero él es un héroe y Ter Stegen, por pedir que se cumplan sus derechos, es el güey más pendejo del mundo. Porque parece ser que ahora Ter Stegen tiene un nivel para Caguamos FC. Porque como digo, lo más triste que es que la misma afición se traga eso y respalda ese discurso de odio, y más porque son de memoria corta. Porque hoy es Marc, pero ya fue Suárez, fue Busquets, como digo ahorita es Frankie Ping Pong. Y es que si no se dieron cuenta con lo de Messi, pues no creo que con lo de Ter Stegen ahora estén recapacitando. Porque cuando una institución ya no te necesita, simplemente pues te ve como un estorbo o no te alineas a lo que ellos requieren, pues es fácil desecharte. El caso de Marc, como termine, es un claro ejemplo de lo que hace esta directiva. Y si bien sabemos que el jugador no es perfecto, Ter Stegen solo estaba peleando por su derecho como trabajador. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Estás a favor de Ter Stegen, a favor de la directiva? ¿Con quién estás de acuerdo? Suscríbete, Taloto y Fútbol, nos vemos en la próxima.